Millonaria se burló del hijo de su empleada negra. Pero no sabía que era un genio del ajedrez. En las colinas más altas de Charleston, Carolina del Sur, donde las mansiones parecen tocar el cielo y los jardines se riegan con más dinero que agua, vivía Meredith Langford, una mujer cuya fortuna era tan inmensa como su ego. Heredera de una de las familias más influyentes del sur, Meredith era el tipo de persona que no saludaba al chofer, no miraba a los ojos de los meseros, y por supuesto, nunca conocía los nombres de los hijos de su personal de limpieza. Pero ese verano, las cosas cambiarían. En su mansión colonial de 3 pisos, con columnas blancas que recordaban la antigua aristocracia del sur, Meredith organizó una fiesta elegante cada domingo. Era su forma de mostrar poder, estatus, y aburrimiento. Pero aquel domingo, aburrida de los cotilleos de las otras mujeres ricas y de los sorbos de champán francés, propuso algo diferente. ¿Y si jugamos ajedrez?, dijo con una risa caprichosa mientras acariciaba a su gato persa blanco. Aunque supongo que aquí nadie sabría ganarme. Rieron, por supuesto. Sus amigas, tan vacías como su copa de cristal, se carcajearon con ese tono hueco que suena más a obligación que a gracia. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Traigan al niño de la señora Evelyn. Me dijo que le gusta el ajedrez. Vamos a divertirnos un poco. Nadie se atrevió a cuestionarla. Evelyn Moore trabajaba para los Langford desde hacía 7 años. Mujer de raza negra, de manos fuertes y mirada digna, había criado sola a su hijo, Jamal, un chico de apenas 12 años, reservado, delgado, con unos ojos intensos que veían más allá de las apariencias. No hablaba mucho. Prefería leer, prefería pensar, y, por sobre todas las cosas, prefería el ajedrez. Jamal aprendió a jugar por accidente. Un anciano que solía sentarse en el parque después de las jornadas de trabajo le enseñó los movimientos básicos cuando tenía apenas 6 años. Pero pronto, lo que comenzó como un juego se convirtió en una obsesión. No solo entendía las reglas, las intuía, jugaba en su mente, soñaba partidas, despertaba de madrugada para anotar jugadas. Evelyn, al verlo, solo sonreía y decía: hijo, el mundo no siempre te dará la oportunidad, pero tú la vas a tomar. Así que cuando el mayordomo de Meredith se acercó y le dijo a Evelyn que la señora quería ver jugar al niño, ella sintió una punzada en el estómago. ¿Para qué?, preguntó con desconfianza. Para entretener a las invitadas, respondió el mayordomo, sin atreverse a mirarla. Evelyn bajó la mirada. No podía negarse, no sin arriesgar su empleo. Y el empleo era el techo. La comida. La vida. Llamó a Jamal, que estaba leyendo una vieja revista de ajedrez en la cocina. Hijo, te quieren arriba. Quieren que juegues. ¿Con quién? Con la señora Langford. Jamal se encogió de hombros. Cerró la revista. Y subió. Cuando Meredith lo vio entrar al salón con su ropa sencilla, su cabello corto y su mirada curiosa, apenas pudo ocultar la risa. Ahí está el pequeño Kasparov del servicio, dijo en tono burlón mientras sus amigas aplaudían como en un circo. Colocaron el tablero en medio del salón. Una mesa de mármol, piezas de marfil tallado a mano. Meredith se sentó con una sonrisa de superioridad. Espero que sepas lo básico, niño. Sí, señora, dijo Jamal sin levantar la voz. Ella jugó blancas, él, negras. La partida comenzó. Al principio, Meredith se lanzó con agresividad. Una apertura italiana bastante común. Ella pensó que sería fácil, que lo haría rendirse en 5 minutos. Pero a medida que avanzaban las jugadas, algo cambió. Jamal no solo respondía, anticipaba, calculaba, se movía con precisión matemática. Cada jugada suya era una trampa en la que Meredith caía sin darse cuenta. La sala se quedó en silencio. Las mujeres dejaron de reír. La arrogancia de Meredith comenzó a desmoronarse. Sus cejas se fruncieron. Su respiración se aceleró. ¿Dónde aprendiste a jugar así?, preguntó, ya sin tono de burla. En los libros. En mi cabeza. Ella mordió el labio. En la jugada 27, Jamal sacrificó su torre de manera inesperada. Meredith cayó en la trampa. Y en la jugada 31. Jaque mate. El silencio se volvió absoluto. Una de las mujeres tragó saliva. Otra dejó caer su copa. Meredith se quedó petrificada. Miró el tablero como si no pudiera creerlo. Un niño, el hijo de su empleada, la había derrotado frente a todos. Ese día, algo cambió. Al principio, fue solo un murmullo. Las amigas de Meredith, en sus círculos elitistas, comenzaron a hablar del niño genio del ajedrez. Algunos lo llamaban el Bobby Fischer del servicio. Un empresario que estaba en la fiesta, impresionado por la partida, mencionó a un amigo suyo que trabajaba en una academia de ajedrez en Nueva York. Y la noticia se esparció como fuego. Jamal fue invitado a torneos escolares. Ganó todos. Luego pasó a niveles estatales. Evelyn no podía creerlo. Lloraba en silencio en las noches. No por tristeza,
sino por la esperanza que revivía. Pero a Meredith le ardía el orgullo. El eco del jaque mate todavía retumbaba en los pasillos dorados de la mansión Langford días después. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, Meredith había sido humillada. Y no solo por perder una partida. Había perdido el control, el respeto, el dominio simbólico sobre esa casa. Aquel niño, negro, pobre, hijo de su empleada, había desafiado el orden invisible que sostenía su mundo. Esa misma noche, después de que las invitadas se marcharon con excusas rápidas y miradas incómodas, Meredith Langford rompió 3 copas de cristal. No por accidente. Las arrojó contra la chimenea con la furia de quien no soporta perder. Era una broma. Una maldita broma. Gritó. El mayordomo la observaba desde la puerta, sin decir palabra. Él también había visto la partida. Él también había sentido algo cambiar. Y ella, con la respiración agitada, ordenó una cosa. Deshazte del tablero. Quiero que lo quemen. Pero no lo quemaron. El mayordomo, silencioso y viejo, envolvió el tablero en una sábana y lo escondió en el sótano. Porque, aunque servía a Meredith, sabía que había sido testigo de algo importante. Algo que no merecía ser destruido. Al día siguiente, Meredith despidió a Evelyn. Sin razones, sin explicaciones, sin carta, solo una frase seca. Tus servicios ya no son necesarios. Evelyn no respondió. Recogió sus cosas. Tomó de la mano a Jamal y bajó por el largo camino empedrado de la mansión. No lloró, no frente a su hijo. Pero el corazón se le partía por dentro. ¿Por qué nos echan, mamá? Preguntó él. Porque el mundo no soporta que alguien como tú lo haga temblar. Lo que Meredith no sabía era que en esa misma fiesta estaba presente un hombre de rostro amable y ojos despiertos. Se llamaba Alan Farrow. Era profesor retirado de ajedrez en Brooklyn, y estaba en Charleston visitando a su hermana, una de las amigas ricas de Meredith. Alan había sido testigo de toda la partida. No dijo nada ese día. No aplaudió. No se burló. Solo observó en silencio, y se llevó en su mente cada movimiento del chico. 2 días después, tocó la puerta de un pequeño apartamento al sur de Charleston, donde Evelyn y Jamal se habían mudado a un vecindario modesto. Evelyn abrió con desconfianza. ¿Es la señora Moore? Sí. Perdone que me presente sin avisar. Estuve en la fiesta de la señora Langford. Vi a su hijo jugar. ¿Y qué quiere? Llevarlo a Nueva York. Enseñarle. Pulirlo. Convertirlo en el mejor. Evelyn se quedó sin palabras. Mire, señor, no tenemos dinero para viajes. Yo cubriré todo. Ya hablé con un club de ajedrez. Lo quieren ver jugar. Yo no hago esto por caridad. Lo hago porque ese niño es un prodigio, y el mundo debe saberlo. Ella miró a Jamal, que estaba detrás de la puerta. Él asintió, como si ya lo supiera. El viaje a Nueva York fue en autobús. Llevaban solo una maleta, un cuaderno viejo lleno de anotaciones de partidas y los ojos llenos de sueños. La ciudad los recibió con un frío que cortaba la piel, pero también con una energía distinta. Nueva York era otra cosa. Rápida, cruda, sin adornos. Alan los llevó a su modesto apartamento en Brooklyn. Un lugar lleno de libros, tableros de ajedrez, relojes y trofeos viejos. Durante semanas, entrenó a Jamal como si preparara a un guerrero para el campo de batalla. No solo juegues con la mente. Juega con el alma, le decía. Jamal absorbía cada palabra. Jugaban 8, 10, hasta 12 partidas diarias. Estudiaban aperturas rusas, defensas sicilianas, ataques escoceses. Pero más allá de eso, Alan le enseñó algo que no venía en los libros. En el tablero, todos somos iguales. Pero fuera de él, tendrás que luchar más que los demás. Llegó el día del torneo nacional infantil. Se llevó a cabo en un gran salón del Manhattan Chess Club. Niños de todo el país, con uniformes de clubes, entrenadores, padres, cámaras, y Jamal, con su chaqueta prestada y sus zapatos gastados. Muchos lo miraron por encima del hombro. Otros se burlaron. Un padre incluso preguntó en voz alta. ¿Y este niño de dónde salió? De una lavandería. Pero Jamal no dijo nada. Se sentó, miró el tablero, y comenzó a jugar. Primera partida, victoria en 17 jugadas. Segunda, victoria en 22. Tercera, mate en 13 con una defensa francesa impecable. Ronda tras ronda, fue demoliendo a todos. Niños ricos, mimados, con entrenadores privados. Caían como peones. La final fue transmitida en vivo en el sitio web del club. Jamal se enfrentó a Marcus Delaney, campeón invicto del noreste, hijo de un gran maestro. La partida duró 1 hora y 40 minutos. Fue intensa, técnica, brillante. En la jugada 56, Jamal sacrificó su reina. Los espectadores jadeaban. En la 59, Marcus cometió un error. Y en la 61, Jamal lo atrapó. Jaque mate, dijo con voz baja. El salón explotó en aplausos.
Jamal Moore, el hijo de la empleada negra que había sido echado como un sirviente, era ahora campeón nacional. Pero la historia apenas comenzaba. Después de su histórica victoria en el torneo nacional, Jamal se convirtió en noticia. No tanto porque un niño hubiera ganado, sino por quién lo había hecho. Niño negro de 12 años vence a los mejores ajedrecistas del país, decían los titulares. Pero no todos lo celebraban. Para algunos, Jamal era una inspiración. Para otros, un error del sistema. Una semana después de su triunfo, Alan recibió una carta anónima que decía: ese chico no pertenece a este mundo. El ajedrez es un arte, no un acto de caridad. Pero eso fue solo el principio. Primero, comenzaron a cuestionar sus partidas. Algunos decían que era imposible que un niño autodidacta pudiera jugar así. Que quizá alguien lo ayudaba. Hubo una denuncia formal. ¿Quieren revisar si hiciste trampa?, le dijo Alan una tarde, molesto. ¿Por qué?, preguntó Jamal. Porque ganaste siendo tú. El club accedió a organizar una prueba. Jamal debía jugar 5 partidas simultáneas contra expertos con vigilancia constante. Cámaras, jueces, relojes. Todo cronometrado. Jamal aceptó. Las 5 partidas comenzaron a las 10 de la mañana. A las 11:42 de la mañana. Había ganado todas. Los jueces se miraron sin palabras. La acusación fue retirada. Pero el daño estaba hecho, la duda se había sembrado. La segunda trampa fue más sutil. La Federación Nacional de Ajedrez Juvenil publicó los nuevos rankings. Sorprendentemente, Jamal no apareció en el primer lugar, sino en el tercero. Dijeron que fue un error del sistema, explicó Alan con rabia. Pero tú ganaste el torneo más importante. Y entonces, vino la más cruel de todas. Una prestigiosa academia de ajedrez en Boston, que solía becar a los campeones nacionales, decidió no ofrecerle la beca a Jamal. No encaja con nuestro perfil institucional, dijeron. Alan, furioso, escribió cartas, llamó periodistas, denunció discriminación, pero nadie se atrevió a enfrentarse abiertamente al sistema. Era racismo, sí, pero disfrazado. Sutil, legal, limpio. Evelyn, al enterarse, tomó la cara de su hijo entre sus manos y le dijo: tú no naciste para encajar. Tú naciste para romper moldes. Jamal siguió entrenando, más duro que nunca, porque había entendido algo. En el tablero, todos eran iguales. Pero fuera de él, el color de su piel era otra pieza que debía mover con inteligencia. Pasaron los años. Jamal creció. A los 15 años ya tenía un nombre respetado en la comunidad ajedrecística. Había sido invitado a torneos internacionales, entrenado con grandes maestros, y publicado análisis en revistas especializadas. Pero aún no era gran maestro. Y él quería serlo. Para lograrlo, debía obtener 3 normas internacionales, lo que implicaba vencer en torneos profesionales de altísimo nivel. Uno de esos torneos se celebraría en Charleston. Sí, en la misma ciudad donde una vez fue humillado. Donde lo echaron. Donde Meredith Langford todavía vivía, encerrada en su mansión, fingiendo que el mundo no había cambiado. Jamal y Evelyn regresaron. No eran los mismos. Ella caminaba con orgullo. Él, con aplomo. Trajes elegantes, modales firmes, y una inteligencia que se notaba con solo mirarlos. La prensa local no tardó en hacer eco. Jamal Moore, el hijo de la empleada despedida, vuelve como favorito en el torneo internacional de Charleston. Meredith vio la noticia en su televisión mientras tomaba té. Su rostro no mostró expresión, pero sus manos temblaban. El torneo fue en el mismo salón donde años atrás Meredith lo ridiculizó frente a sus amigas. Ahora, todos estaban allí para verlo a él. Durante 5 días, Jamal venció 1 a 1 a maestros de distintas partes del mundo. Rusos, indios, alemanes. Nadie podía con él. La final fue contra el número 2 del ranking mundial juvenil. Un chico sueco de familia adinerada, campeón europeo. La partida duró más de 5 horas. A cada movimiento, el público contenía el aliento. La tensión podía cortarse con cuchillo. En la jugada 84. Jamal sacrificó su alfil. El sueco dudó. Se defendió. Pero en la 87. Cometió un error. En la 91. Jamal pronunció otra vez esas 2 palabras. Jaque mate. Todo el salón se puso de pie. Aplausos, gritos, lágrimas. Jamal Moore acababa de conseguir su tercera norma. Se convertía oficialmente en gran maestro internacional de ajedrez. Meredith lo vio por televisión. Y por primera vez en años, lloró. No de odio, sino de vergüenza. Un mes después, Jamal fue invitado a una ceremonia de reconocimiento en Charleston. El alcalde, políticos, empresarios. Todos querían estar cerca del joven prodigio. Todos querían tomarse la foto. Fingir que siempre creyeron en él. Pero Jamal pidió hacer algo diferente. Organizó una charla en una escuela pública de bajos recursos.
Allí, frente a más de 200 niños, la mayoría afroamericanos, hijos de obreros, de inmigrantes, de luchadores, se puso de pie y dijo: el mundo va a intentar ponerles límites. Van a decir que ustedes no encajan, que no nacieron para destacar, que no tienen el perfil. Pero el talento no tiene raza. La inteligencia no tiene clase social. Y el alma no tiene precio. Evelyn estaba en la primera fila, llorando en silencio. Al terminar, Jamal fue abordado por un hombre canoso. Era el mayordomo de los Langford, ya retirado. Le estrechó la mano y le dijo: yo guardé ese tablero, el de marfil, el que usaste aquel día. Sabía que este momento llegaría. Se lo entregó envuelto en una sábana blanca. Jamal lo sostuvo en sus manos, lo miró, y sonrió. Eso es todo por hoy. No olvides suscribirte, comentar y darle like para tener más mini historias que contar.